Bueno, hoy vamos a hacer un video un poco redondear el tema este de la documentación para que quede claro. Con algunos ejemplos que tengo acá vamos a ir viendo. En principio quedamos en que el primer plano lo vamos a hacer en papel vegetal, ¿sí? El lote tiene estas dimensiones y como lo vamos a hacer a escala 1 en 50, más o menos nos ocupa esto, más o menos no, nos ocupa esto, es decir que vamos a tomar una hoja de estas dimensiones, papel vegetal. Este plano yo les pido que lo hagan separado. ¿Por qué? Porque justamente en algún momento nos vamos a ver y vamos a constatar lo que les voy a decir hoy, la coincidencia que debe ser total entre las plantas, los cortes y vistas, fachadas, etc. Cada alumno va a hacer un proyecto distinto. ¿Por qué? Porque en esta fase vamos a hacer primero todo en escala 50 y en forma de replanteo, donde vamos a ver dos cortes como mínimo, uno longitudinal y uno transversal, dos vistas, porque es una esquina, y una planta de techo. Y esto les pido que debe ser inclinado justamente para cuando vamos a computar, vamos a ver cómo se computan paredes inclinadas. Si le doy todo plano va a ser mucho más simple, pero me parece que el ejercicio no va a ser interesante. Entonces, que sea todo inclinado no quiere decir que ustedes en su proyecto, la materia no se olvide que es proyecto y producción, hagan partes, pueden hacer combinadas, o sea, alguna parte plana y una parte inclinada. No es necesario que todo sea inclinado. La opción más sencilla sería hacer dos aguas, sencilla, bueno, sería una alternativa. Yo no voy a corregir mucho proyecto, pienso que es interesante si ustedes pueden hacer alguna forma piola, porque no se olviden que esto ustedes lo tienen que vender de alguna forma. Yo sería el comitente en este caso, pero bueno, cada uno verá el tiempo, las ganas y lo que le quieren dedicar a cada materia, ¿no? Y otra cosa importante, toda documentación debe estar en la misma medida. Es decir, que una documentación se hace todo en la misma medida, los planos, excepto que sean cosas muy pequeñas de detalle, entonces buscaríamos otro módulo. Pero lo importante es la interacción, y en el plano transparente después vamos a corregir a ver si hay una buena coincidencia entre los cortes y las plantas. En realidad la materia no es la documentación, pero la necesitamos porque si no es imposible realizar un cómputo, ¿no? Por eso poníamos acá al final, esto es el trabajo inicial, que no sé si todos lo leyeron, el apunte 1, donde se explicaba claramente qué íbamos a hacer, ¿no? Nosotros ya desde el miércoles que viene vamos a comenzar a computar, ¿sí? Vamos a computar, es decir, vamos a medir, vamos a ver por ejemplo, vamos a empezar con paredes, cómo hacer una planilla organizada de cómputo de mampostería y de las distintas mamposterías. Bueno, les quiero recordar algunas cosas, quizás las saben, disculpen si no las saben, o si las saben no lo sé, yo los conozco como alumno. Y estaríamos viendo que en principio un plano de planta, vamos a ver esto, la planta normalmente se va a ir cortando por convención. Convención quiere decir es un acuerdo general de todo el mundo. Y si nosotros podemos ir cortando, la planta aproximadamente se va a cortar en 1 metro. Aproximadamente es 1 metro, porque ahí vamos a ver todos los vanos, tanto de las puertas que llegan a 0, como todas las ventanas que llegan a 0, y también las ventanas que están aproximadamente a 85 a 90 desde el piso. Por eso generalmente se toma como convención. En la planta se llama planta, no corte, pero en realidad es un corte, ¿sí? Un corte donde se van a ver
Esto es una perspectiva, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en proyección de 2 dimensiones. Esto es mucho más fácil de entender si hacemos perspectivas del cliente porque va a entender una planta. Si el cliente quiere un dibujo solamente de 2 dimensiones, yo digo que es mucho más difícil comprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque las 2 dimensiones es un dibujo que a nosotros aprendemos a realizarlo, pero es un dibujo abstracto. Quiere decir que para entenderlo tenemos que pensar. Y eso un cliente, un comitente no lo sabe, si tiene 2 dimensiones no lo puede entender. O sea, lo va a relacionar más por los dibujos de que esto puede ser una cocina, un lavabo, distintos elementos, una escalera o un bidet, un lavatorio o un inodoro, ¿sí? Pero si no le va a costar bastante entenderlo. Los cortes, fíjense que yo le pido dos cortes, pero en la realidad práctica, digamos, no en la realidad práctica, en la práctica, nosotros vamos a estar obligados a realizar muchos más cortes porque los cortes son de estudio. Es decir que cuanto más estudio tengamos de las distintas plantas, mejor va a ser el análisis del proyecto, ¿correcto? Si nos remitimos a muy pocos cortes, va a ser vamos a cometer seguramente errores que después no lo vamos a poder a veces ni arreglar, ¿correcto? Entonces cuanto más cortes tenga la planta, mejor para el estudio. Pero yo mínimamente le pido 2. En este caso, para esta planta sería un corte longitudinal a lo largo y le pedí otro transversal, como 2 cortes mínimos, ¿sí? Que serían buenos tener para analizar y computar, porque no se olviden que nosotros vamos a tener que computar, es decir, que vamos a necesitar una serie de medidas que vamos a tener que ir extrayendo del plano, ¿correcto? Entonces, si no, vamos a hacer cortes de análisis, de análisis particulares, porque vamos a tener que buscar en 2 cortes nada más, no vamos a tener todas las medidas, entonces vamos a tener que hacer cortes, infinidad de cortes. O sea, uno cuando hace un proyecto hace infinidad de cortes. Los que muestra quizás en los planos de replanteo finales son la síntesis. Y bueno, después vamos a tener los cortes perspectivados y las escenas terminadas en el caso de un proyecto de X. Bueno, ahora quería hacer algunas conclusiones con respecto a la documentación. Nosotros tenemos que hacer una documentación. Ya hay algún alumno que me presentó una planta de arquitectura, me parece bien, pero no es necesaria porque la planta de arquitectura es la que se presenta en generalmente lo que se llama anteproyecto. Hay una confusión, se llama proyecto. Primero, que es lo que más se cobra, es algo más importante porque lleva toda la documentación, desde los planos de replanteo, cortes, vistas, más todas las instalaciones. Eso se llama un plano de replanteo. Yo simplemente les quiero mostrar este plano de una casa muy simple, que yo no quiero que tomen estos modelos porque a todos les falta algo, porque hay que ver en qué contexto se hizo. Esta es una casa donde una parte está existente, otra parte es reformada y otra parte es nueva, ¿correcto? Pero existen planos de encadenados y pilotines, por ejemplo, planos de mampostería donde hay una parte existente y otra que tiene, fíjese, distintos tipos de mampostería, portantes de 30, durlock, cierres, enchapados. Entonces uno va a ir viendo qué tipo de representación necesita. En este caso no hay ejes de replanteo. ¿Por qué? Porque es una obra existente, es decir que yo puedo tomar la medida desde acá, porque esta pared ya está existente acá, y de esta que es existente acá. Entonces no necesito la cota acumulada como el plano que ustedes están haciendo. Por eso quizá alguno mira esto y dice, pero no le puso el plano de replanteo. El eje de replanteo no es necesario en este caso. NPE es nivel de piso existente. Otra cosa que me olvidé la otra vez, la necesidad de los niveles de piso. En cada vez que cambia el nivel debe haber un nivel de piso.
Hay muchas cosas que son existentes, por eso hay numeraciones de carpintería y otras que dicen existentes porque ya están. Plantas de techo existente, en este momento se puso otro color, se hizo el análisis del desarrollo, porque no se olviden, en planta yo no puedo computar un techo en planta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta medida es real, ¿sí? Esta medida es real, pero la diagonal no es real. Tengo que hacer una construcción gráfica para poder sacar cuál es la medida real de esta inclinación. El largo total de esta diagonal es esta, no esta que yo estoy viendo acá, ¿correcto? Entonces, bueno, yo quería hacer un repaso general de lo que es un buen plano de replanteo, lo más completo posible, ¿sí? Denominación de puertas, las que existentes no es necesario marcarlas, ¿sí? Los niveles acá son existentes, si hay una losa se pintó en otro color, pero hay niveles acumulados. Algo que no lo dije hasta ahora, supongo que lo sabrán, las cotas justamente de corte son acumuladas, o sea, si este es el 0, acá tendría que decir más 0,5, el 0 de la construcción, teóricamente tendría que ser el cordón de la vereda, pero normalmente se toma el 0 en la línea municipal de una casa. Ese es el nivel 0 de la casa. Después se supone que todo lo demás tiene que ir subiendo, excepto que hubiera un subsuelo de cocheras, ¿correcto? Entonces, pero la cota esta, si acá yo tuviera 5, vamos a poner 4 centímetros, y esta dice 3,14, como estas son cotas acumuladas, quiere decir que entre este punto 4 y le saco a 3,14 me daría 3,10, es decir que entre este punto y esto hay 3,10, porque es una cota acumulada, hay que hacerla con calculadora, ¿correcto? Las vistas lo mismo, que coincidan, ¿sí? Con sus rejas. Bueno, los alumnos en proyecto no hacen reja, a mí no me gusta, pero en la realidad que vivimos lleva reja. En esta segunda les vuelvo a plantear lo mismo, pero fíjense que ustedes con el transparente, en líneas rojas está la alineación de muros, ¿sí? Esto tanto en el encadenado como en las distintas plantas, yo se lo marqué en rojo para que lo vieran más claramente, ¿sí? Ahí vemos que hay una coincidencia, tiene que estar perfecta esta coincidencia. ¿Ustedes cómo lo hacen un corte? Es muy simple un corte. Después que tienen bien hecha la planta, ponen el transparente del corte, analizan dónde va a ir el corte y simplemente ya tienen que tirar las líneas verticales, o sea, en altura ya la sacan de la planta, que tienen el transparente por debajo, que es el calco. Por eso se trabaja en papel calco, por lo menos en la forma tradicional, ¿sí? Y lo único que tienen que tomar es bien las alturas, ¿eh? O sea, después que tiraron todas las líneas verticales, porque abajo veían en la planta, lo único que tienen que hacer es tirar las horizontales. Primero niveles 0, nivel de los pisos y después los distintos cierres. Este es un techo, era un proyecto existente, a mí no me gusta este tipo de techo con muy pocas pendientes. Bueno, se ven representados lo que se puede hacer que no sea corte monolítico, ¿no? Sino los cabios, los entablonados y todas las partes del techo de chapa. Así que fíjese que acá, bueno, en este caso no. Y en el tercer ejemplo lo que hice es analizar también la correspondencia que tiene que haber entre las aberturas en planta, en esta línea negra, y en vista. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en 40 años de experiencia docente me encuentro que me presentan una planta y cuando pongo el calco encima, la fachada, el corte, la vista, lo que sea, uno es más largo, 1 centímetro, medio centímetro más largo que el otro o más corto, y entonces no puede ser. Esto es lo mismo que hacer el proyecto sobre el lote. El lote es uno solo, la construcción no puede ir ni afuera del lote ni adentro del lote. Por eso lo primero que les dije que tienen en el primer video es que coloquen el lote y no se escapen de esa dimensión. Bueno, hasta la próxima.